Muchas gracias. Muy buenos días a todos. Primeramente quiero agradecer a mis amigos del órgano garante de Quintana Roo, Cintia, Nayeli, Orlando, por la invitación y sobre todo a cada uno de ustedes que es un tema que verán que es de suma importancia. Como bien lo comentaba mi amiga Nayeli, no es un tema exclusivo de México, es un tema que ahorita involucra a todos los países del mundo, pero sí guarda la importancia de cómo está actuando México, cómo tendrá que hacer frente con sus propias políticas públicas, pero sobre todo como ha estado manifestándose en nuestro país. Esto empezó con una propuesta del órgano garante de Durango ante la vulneración de datos de personas que aparecían como casos positivos o sospechosos. Sin embargo, cuando me lo propuso o me pidió Orlando que tuviéramos la oportunidad de plantearlo con ustedes, ha cambiado la forma en que he incorporado la presentación, porque particularmente, por ejemplo, con ustedes traemos ya la adecuación de lo que ha dicho el presidente de la República respecto a este inicio de actividades para empezar a reactivar toda la parte económica y social ante pues algo que vamos a tener que vivir con él, que va a ser el tema de la pandemia, el tema del virus, administrándolo y donde hoy van a jugar un rol fundamental las entidades federativas, van a jugar un rol fundamental, creo yo, los órganos garantes locales en coordinación con el INAI para que de manera cooperativa, coordinada y eficiente el Sistema Nacional de Transparencia y Protección de Datos Personales hagan lo que por mandato de constitucional y de ley tenemos. Pero además, tendremos que coordinarnos y visualizar políticas y acciones que nos lleven a hacer lo que ya está haciendo Europa. Europa también está trabajando con el tema de protección de datos personales. Estamos muy al pendiente de lo que está haciendo España. Se están hablando, la semana pasada estábamos hablando de que estamos ante la presencia de la necesidad de los derechos digitales. Se hablaba de herencia digital, algo que después de que empecemos a ver los resultados de esta utilización de plataformas, vamos a ver que vamos a tener que trabajar también esos temas. Entonces, voy a ir particularmente con el tema que tiene que ver con lo que el título de la lámina dice, que es este tratamiento de datos personales considerados como sensibles tanto de pacientes, personas fallecidas y familiares. Y vamos rápidamente, como les decía, a ver esta exposición y para posteriormente estar abierto a preguntas y consultas. Mire, ya trato ya no de sacar tantas notas o tantas vulneraciones, pero bueno, yo creo que ya todos o de una u otra manera en nuestras entidades federativas, familiares, vemos en medios de comunicación cómo se vulneran estos datos. Y estos datos, a pesar de que tenemos, digamos, ante una falta clara de diagnóstico de cómo va México, o cuáles son los que realmente son los datos de las personas contagiadas, cuántas personas salen positivas, cuántos son casos sospechosos, cuál es el número real de las personas que están falleciendo, los familiares. Entonces, muchas de las veces hoy los medios de comunicación se convierten en una opción, pero esto tiene algo que ver precisamente con esto y esta va a ser una de las razones por las cuales al final van a ver ustedes que se hace una propuesta de lo que en Europa ahorita está en debate, de cómo van a darle seguimiento y control una vez que se retomen las actividades cotidianas o las actividades que cualquier país ya requiere para poder tener bien, digamos, diagnosticado y hacer estos cinturones de control ante posibles contagios. Y es un tema que está discutiendo, les decía, en Europa, ya se empieza a discutir también en Estados Unidos por la apertura de las unidades económicas y va de la mano con que cómo están los países respecto a estas pruebas que permiten en un primer momento identificar posibles casos que puedan ser de contagio. Entonces, México, como sabemos, es uno de los países, y aquí está la prueba en el caso de la OCDE, es el último país que tiene pruebas. ¿Por qué razón? Bueno, pues
todos escuchamos apenas la semana pasada que para retomar esta acción preventiva se van a contar con 300,000 pruebas. Es decir, lo que creo yo y visualizo es que el gobierno federal se empieza a preparar a lo que será la apertura y el regreso a las actividades que cualquier estado o cualquier municipio requieran a partir de lo que han determinado a través de esta semaforización. Esto representa un reto, sí representa un reto, porque lo que les decía, esto ya me voy a ir muy rápido, pero esto es común. Lo empezamos a ver los primeros casos, las primeras situaciones. Llevó en algún momento dado a que se hablara de una aplicación en la Ciudad de México para que fuera identificada aquella persona que empezara a tener los primeros síntomas. Eso fue superado en las primeras semanas. Hoy estamos ya ante una situación masiva donde este tipo de noticias son normales. A los órganos garantes nos han llegado denuncias, nos han pedido que qué se puede hacer. Hay una necesidad de personas que han salido positivos, familiares, donde, fíjense nada más la lógica y lo que inmediatamente pueden pensar. Están violentando mis derechos, estoy en una situación que me está provocando discriminación, estoy en una situación de vulneración. Esto es normal. Algunos de los órganos garantes hemos actuado en consecuencia y hasta hoy nos estamos dando cuenta de lo que dejamos de hacer durante mucho tiempo, una vez que tuvimos nuestra Ley General de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados. Ese 26 de enero, en el Diario Oficial de la Federación, vimos nacer esta ley general, vimos todos que nos pusieron en los transitorios que teníamos 6 meses para hacer la respectiva armonización de nuestras leyes estatales. Hasta ese momento dimensionamos el reto que teníamos porque a diferencia de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información, no nos dieron 12 meses para hacer la armonización. Aquí nos dieron 6 meses. ¿Por qué razón? Porque ya de por sí estábamos desfasados por esa reforma del 2014. Representó un reto, representó retos fundamentales. Cometimos errores. Tenemos hoy 17 entidades federativas que en materia, por ejemplo, de portabilidad de datos, tenemos la palabra transferencia en lugar de transmisión y eso va a ser un error que vamos a estar pagando cuando terminada o cuando se empiece a ejercer el derecho, de derechos ARCOP por parte de personas, ya sea familiares de fallecidos, personas que en algún momento dado tuvieron esta enfermedad o que fueron casos sospechosos o que hay un registro o que en su momento con la etapa que va a entrar de tratamiento vía plasma se tendrá que estar utilizando las tecnologías de la información para poder compartir estos datos, esta base de datos. Nos preocupa porque la instancia federal, la que tiene la concentración de las bases de datos, en algún momento dado esta nota, lo único que nos dejaba ver es que no hay medidas de seguridad. No hay medidas de seguridad. ¿Quién está al frente de esta información? Si ellos que son la autoridad y tenemos un vocero oficial y hay una personalidad tan importante como es la secretaria de la Función Pública, se hable en su entender de que se violentó la ética del servicio público, que se está violentando porque se expuso información que además es información oficial, donde viene el registro de la seguridad pública con su nombre y que dio positivo. Y ahí se habla de que va a haber una sanción cuando uno dice, pues que esto no debería de estar en el sistema de seguridad, que no inmediatamente ya deberíamos decir quién es el servidor público responsable, quiénes son los que están al pendiente. Es más, ¿de dónde salió esta información? ¿A quién se le están transfiriendo? Entonces, es preocupante porque esto lo que nos deja ver es que hay problemas. Vamos a ver más adelante que cuando estamos hablando de este tratamiento de datos personales que es sensible, está ante la necesidad de otros derechos como es el acceso a la información. Y esto nos ha llevado a situaciones como esto que se vivió en el Hospital de las Américas, en el Estado de México, en Ecatepec, donde la gente, con justa razón, demandaba información. Y demandaba información y también las autoridades ante una falta de preparación, ante no contar con recursos, ante, pues, cómo trato esta información, no son capaces de entregar información en datos abiertos, cuidando
¿sí? No violentar la identidad o hacer identificable a personas que, bueno, obviamente salgan positivos o que estén en tratamiento, pero sobre todo los familiares. Todos vivimos las consecuencias de esto. Se han tratado de hacer acciones, como ha sido común en nuestro país, reactivas antes que preventivas, pero bueno, tuvimos este caso. ¿Qué pasa también y situaciones que a lo mejor hoy vamos a entender por qué muchos de esos principios, sobre todo el de proporcionalidad, por qué cuando estamos ante una situación como esta de emergencia sanitaria, cuando hay un tema de interés público por el tema de la salud, hay ocasiones en que no tener información nos va a llevar a situaciones como esta, no saber a quién dirigirse, hablar de una persona fallecida, no sabemos quiénes son los familiares con los que estuvo en contacto y eso, bueno, pues lo estamos pagando con esta situación de toda incertidumbre, hasta dónde va a llegar esta curva de contagios, cuántas personas son asintomáticos, cuántos están contagiando y bueno, en la medida en que se vaya dando la apertura, esto se va a ir potencializando cada vez de mayor medida. Y fíjense, hoy estamos viviendo situaciones que antes nos parecían o que pensamos que habían sido superadas. Llegábamos a hablar de interés público por cuestiones de salud pública, donde hablábamos del famoso paciente cero, el primer paciente, y países como Indonesia, que han sido efectivos, países sobre todo asiáticos, que han sido efectivos en el control. Vean ustedes, aún en esa situación que se puede justificar del paciente 1 o la primera persona, se violentan derechos. Se violentan derechos y es una persona que, como lo dice ella, acabaron con mi vida. Y la justificación la podrá tener un país tan efectivo, aparentemente, de decir controlamos, sí, pero hubo violación a derechos y aunque haya sido a una persona o dos personas, hay violación de derechos. Y ese derecho humano y esta persona, bueno, pues creo que no hubo un tratamiento adecuado. Se pudo haber logrado lo mismo cuidando la imagen de esta joven, de esta señorita que a la postre, pues como dice ella, yo ya acabaron con mi vida profesional. Entonces, no visualizamos que esta situación que se vivió ya es la misma que podemos visualizar cualquiera de nosotros. Tenemos que ponernos en los zapatos de ellos para entender cuál es la importancia de encontrar esta armonía entre los equilibrios. Tan vale un derecho de una persona como vale el otro. Y creo que esa es la razón y el reto que vamos a tener órganos garantes como nosotros. Y miren, esto ha sido tan común que por eso salió esta resolución en abril de la Comisión Europea, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, donde en el abanico de los derechos humanos que tenemos como democracias constitucionales que cumplir, entre ellos México, se hizo una serie de recomendaciones. Y particularmente los dos derechos que nos competen a nosotros, aquí también se mencionaron y no quedan fuera del alcance de lo que tenemos que atender y muy concretamente lo hacen saber aquellos órganos garantes, tanto nacionales y estatales. ¿Por qué? Porque se sabe que estas figuras, que estas instituciones hoy van a ser fundamentales para garantizar estos derechos que son de nuestra competencia, como es el acceso a la información pública, la transparencia para una correcta rendición de cuentas de esos recursos que están ejerciendo, pero paralelamente la protección de los datos personales, que resulta fundamental para la buena democracia. En Europa también, tenemos por ejemplo, estas ocho acciones concretas en materia de datos personales son muy específicas y van a ver ustedes qué es lo que nos está pidiendo y lo estamos dejando de hacer. No estamos teniendo este trato digno, no estamos haciendo la correcta valoración de las tecnologías de la información a la aplicación para que no se caiga en una vigilancia excesiva. No tenemos una serie de elementos para poder encontrar este equilibrio entre derechos, pero sobre todo respetando, cuidar la identidad de las personas porque podemos ponerlas en situación de vulneración. La sociedad civil ya se organizó en Europa, ya visualizó el potencial y el riesgo que se puede tener. Y hoy vemos en imágenes en España, vemos imágenes en Italia, en Alemania, donde ellos están pugnando de decir, no se equivoquen,
mucho cuidado con esas bases de datos que hoy se tienen y que se justificaron para poder tener primero un diagnóstico y después acciones de respuesta ante esta pandemia en materia de salud. Es importante que estas bases de datos no se pierdan o al rato no aparezcan en instancias que van a hacer un uso en contra de esta identidad de las personas. ¿Va a ser un reto fundamental? Sí. Y miren, por eso es importante volver a echar sí, una mirada a qué nos dice hoy nuestra ley en materia de protección de datos personales, entendiendo que es un derecho humano, que se tiene que visualizar, donde la persona va en el centro, donde todo derecho humano que busca garantizar o cuidar la dignidad humana tiene que verse en estas tres vertientes, en que no se discrimine, en que no se vulnere y la relevancia social que puede llegar a tener ese dato personal que pueda afectar. Y esto tendrá que ver con lugar, modo y tiempo. ¿Por qué razón? Porque cuando uno visualiza nuestra ley de datos personales, vamos a ver que tenemos que verla desde aspectos cuantitativos y aspectos cualitativos. ¿Para qué? Para entender lo que hoy es el nuevo paradigma en materia de protección de datos personales. Cambiamos esa visión que teníamos antes de que la protección de los datos personales inmediatamente se dirigiera a una cuestión de archivos, a una cuestión de bases de datos de tipo física. No. Hoy lo que se dice es que el paradigma es el tratamiento del dato personal. Lo define muy bien esta fracción 33 de nuestro artículo tercero, donde se habla del tratamiento como cualquier actividad que se haga de manera manual o automatizada, pero además, no solamente con respecto a su almacenamiento, sino también toda la trazabilidad del dato, pero sobre todo lo que hoy estamos viviendo y que poco hemos puesto atención, la llamada transferencia de estas bases de datos, porque se establecen relaciones intergubernamentales. Nuestra ley comentada lo define y lo extiende para que este concepto de tratamiento que pareciese que lo manejamos y todo lo entendemos, creo que no lo hemos dimensionado el reto que representa. El tratamiento implica todo, todo. ¿Por qué? Porque tenemos que verlo en su ciclo de vida del dato personal. Tenemos que verlo desde el momento en que lo obtenemos, su uso y su presión. Y este ciclo de vida tendrá que entenderse cuando se habla de uso en todas sus modalidades. Entonces van a ver ustedes, y a lo mejor ahorita pueden parecer tantos sinónimos de uso, que uno dice, ¿qué se me puede escapar? Piensen en cualquier cosa, es el tratamiento del dato, pues, es el uso. Y no estamos haciendo algo que no nos permitan también diferenciar entre estos dos conceptos. Lo mismo, hablamos del dato personal y damos por hecho que es lo mismo ese dato personal que me identifica así en el momento, al momento en que lo obtienen o me hace identificable. Esta diferencia entre el concepto identificado e identificable igual guarda un reto, porque hoy vamos a tener que entender que en la medida en que vamos trabajando o vamos manejando un dato y le vamos sumando otros elementos, que es lo que normalmente en la actividad pública se hace, es cuando se viene este riesgo y se habla de las medidas de seguridad y también la alta responsabilidad que se tendrá al momento de estar incorporando cada vez más datos. Y entonces vamos ahora a entender la importancia de manejar con mucha precisión y con mucha, digamos, importancia este tipo de conceptos que también igual nos van a permitir, primero, proteger y no hacer identificable, pero también cumplir con otras funciones para que otros derechos se puedan, digamos, darle cumplimiento, como es la transparencia y poder hablar en materia también de lo que le interesa a la gente, saber cómo se está atendiendo esta crisis sanitaria para poder tener estadísticas, para poder tener información que le sirvan a los gobiernos estatales, gobiernos municipales, a la gente que está deseosa de saber cómo se está tratando o cuál es la situación en particular en su municipio, en su comunidad. Y entonces sí poder hablar de datos abiertos. No quiere decir que se tenga que avasallar un derecho como es el acceso a la información o la transparencia a costa de proteger los datos personales. No debe ser la excusa para no informar,
Se puede hacer, pero se debe hacer de manera correcta. Y lo tenemos en esta técnica o esta general, que es la anonimización, y después utilizar dos técnicas que tenemos y que lo marcan muy bien la ley, la disociación y la pseudonimización. ¿Para qué? Para poder trabajar, para poder informar y para poder hablar de datos abiertos. Tenemos un abanico y tenemos que entender que tenemos una minería de datos, y estos datos, cada uno por sí solo, ya representan un reto. Tenemos datos sensibles, tenemos datos de origen, tenemos datos religiosos, filosóficos. Todo ello es lo que mueve al mundo, lo que mueve a una sociedad y nos hace identificar. Y en la medida en que nos vamos metiendo, como lo dice la ley, a una cuestión de sensibilidad, tenemos que hablar de tipos de seguridad. Tenemos que hablar de niveles de seguridad. Eso que también igual cada uno tendrá que valorarse, llámese sujeto obligado, llámese órgano garante, ¿qué tanto hemos cumplido con esto? La mejor manera de que se ha cumplido o no se ha cumplido es lo que estamos viendo en los medios, lo que estamos viviendo por parte de las denuncias. Hay denuncias, hay vulneración de datos, hay situaciones donde estamos, como les decía, estamos actuando de manera reactiva cuando nuestros sistemas de seguridad o nuestra ley prevé situaciones preventivas. Tener todo este proceso de verificación, pero bueno, estamos respondiendo ante lo que se ha dado. Y bueno, lo hemos vivido y tenemos el claro ejemplo, es el caso del expediente clínico, donde vemos las situaciones de vulnerabilidad y lo que vemos día con día es precisamente esto, una vulneración a datos personales, a datos que son obviamente o forman parte del expediente clínico y que no se está dando su tratamiento adecuado. Retos fundamentales porque estamos hablando de principios, estamos hablando de deberes, estamos hablando de gestión, estamos hablando de recursos, estamos hablando de bases de datos. Este actuar de estos elementos es lo que formará lo que dice la ley, sistemas y bases de datos. ¿Para qué? Para poder hablar, ¿sí? O de aquel documento de seguridad, hablar de las medidas de seguridad que actúan en un sistema de gestión. Yo lo he dicho en cada uno de los foros, yo no comparto el modelo que quisimos jalar de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en manos de particulares y que es el que han querido implementar para el sector público. No, los retos que tenemos en materia de gestión del ámbito de lo público nos demandan un sistema de gestión o un sistema de seguridad de tipo complejo que responda, como lo dice nuestra normatividad, a un concepto de tratamiento a la vida y la trazabilidad del dato, donde a partir de la institución pública. En el sector público estamos hablando de ciudadanos, no estamos hablando de clientes, que es en el sector privado. Acá estamos hablando de servicios públicos, allá se está hablando de productos y servicios de tipo económico. Allá se habla de una utilidad económica, aquí se habla de un bien público. Entonces, son situaciones que por sí mismo nos llevan a hablar de diferentes sistemas. Y esto nos lo manifiesta muy bien porque las fases que ha planteado la Organización Mundial de la Salud nos llevan a ver los retos que vamos a tener en cada una de ellas. En México, bueno, pues todos vimos que se vivieron 3 fases y eso es lo que creo que México, en esto voy muy rápido, ahí va a estar la presentación, teníamos una fase preventiva que esto nos permitía actuar o prepararnos de acuerdo a lo que estábamos viendo que estaban pasando en otros países y de acuerdo a lo que teníamos que hacer por mandato de nuestra Ley General de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados. Cada una de ellas, en su fase preventiva, implicaba una serie de acciones que, pues, si hacemos una valoración, ya sea como sujetos obligados o órganos garantes, vamos a ver qué tanto cumplimos con cada una de estas acciones, ¿sí? Para prepararnos, para dar cumplimiento a lo que dice nuestra normatividad en materia de datos, pero además lo que dice nuestro Programa Nacional de Protección de Datos Personales y aquellos, por ejemplo, en el Estado de México tenemos un programa estatal de protección de datos personales y también hoy se está promoviendo para que los 125 municipios, que solamente hoy existe un programa municipal de protección de datos personales, que es el municipio de Metepec, donde está el Infuen, ojalá y lo tuviéramos para todos los municipios. No se tiene,
las consecuencias las vamos a empezar a pagar. Durante la contingencia, también, y lo he planteado en diferentes foros, tenemos que ser más activos, tenemos que ir más allá de solamente plantear recomendaciones, de estar mandando comunicados. Es importante, creo que son necesidades, las he definido yo de tipo doméstico, sí, pero tenemos que ir más allá. ¿Por qué? Porque es la oportunidad que creo que como órganos garantes vamos a tener de verdaderamente convertirnos en protagonistas, de trabajar de mano con las autoridades sanitarias, vamos a ver más adelante que vamos a tener que trabajar de la mano con instancias de seguridad, porque esa va a ser la forma en que logremos hacer políticas públicas efectivas para tener una correcta gestión de control en los siguientes meses. Les decía, tenemos durante la contingencia todas estas acciones que en una primera planeación las planteamos de esta manera, y después de esta van a ver ustedes que vamos a tener acciones que ya se empiezan, de hecho, a diseñar. ¿Para qué? Para lo que viene posteriormente, una vez que pase esta parte de la contingencia. Y miren, esto lo estamos viviendo y creo que cada uno en sus respectivas entidades federativas, pero además es el común denominador que escuchamos cuando en los diferentes espacios de conferencias, en los diferentes espacios académicos, en medios, se está hablando, y no solamente en México, también a nivel internacional, se está hablando de que estamos ante la presencia de estos derechos que hoy, como nunca los estamos viendo, que son prioritarios: el derecho a la salud, el derecho al acceso a la información, el derecho a la protección de los datos personales, una serie de medidas que hoy, por ejemplo, en materia de telecomunicaciones y en materia de esas plataformas, también vamos a tener que valorar si hoy, como está la normatividad, o entender cómo vamos a interpretar esa protección y esas reglas que mandatan en materia de telecomunicaciones. Y les decía, esto no es exclusivo de México. Ricard Martínez Martínez, profesor de la Universidad de Valencia, hizo un ejercicio hace, no sé, escasamente 20 días, caso concreto en España, donde se habla de esta ponderación entre la salud pública y la protección de los datos personales. ¿Para qué? Para poder justificar por qué hoy estamos ante una situación de excepción cuando el tema que marca un interés público mayor es el tema de salud pública. Y fíjense, España, España que nos lleva, pues ha sido una referencia, por ejemplo, en la parte iberoamericana, y han sido como que los que nos han marcado la pauta para hacer nuestra Ley General de Protección de Datos Personales. Ellos dicen que está entrando en crisis, ¿sí?, su modelo de protección de datos personales. Por eso empiezan a cuestionarse qué le falta al Reglamento General Europeo. Ellos mismos hablan de la importancia o lo que tendrá que modificarse para que su ley orgánica de protección de datos personales y garantía de los derechos digitales, por ejemplo, pueda empezar a sopesar esto. Nosotros el año pasado platicamos con la gente de la Agencia de Protección de Datos Personales de España, y era precisamente lo que yo le cuestionaba a Jesús Rubí, y le decía, oye, dime tú cómo haces la ponderación cuando estás hablando de derechos que pueden llegar a encontrarse con la protección de los datos personales. No, pues hacemos una valoración, un balanceo. Le decía, sí, pero dime cuál es el método, qué tipo de test de proporcionalidad le haces. Nosotros sí lo tenemos muy claro en nuestra ley de datos personales, en nuestra ley de acceso a la información, porque nos habla de la prueba de interés público y nos habla del principio de proporcionalidad. Dime tú cómo lo haces. Lo que yo veo en este artículo de Ricard Martínez es, por ejemplo, que hace la ponderación y hace la valoración, van a ver ustedes, de idoneidad, necesidad, y el principio de proveniencia en sentido estricto lo hace bajo una valoración que creo yo que lo que busca es simplemente justificar o ver que la salud pública, que es lo correcto, ¿sí?, es lo que prioriza ahorita para el caso de España. Y también lo dice muy bien esta Manuela Taglini. Dice, estamos en una situación de retos donde hoy las democracias tendrán que empezar a demostrar cómo encontrar esta armonía entre estos derechos. Debemos de entender que hay un bien común, hay una necesidad de salud pública, pero
Ojalá esto no se preste a que al rato se conviertan en prácticas de vigilancia o se violenten derechos, porque tanto vale un derecho como tiene que conservarse el otro derecho, como es la protección de los datos personales. Y miren, esto nos lleva entonces a, a tener que retomar aquello que a lo mejor en un primer momento no valoramos. Lo dice muy bien la Ley General de Protección de Datos Personales cuando habla de la limitación de este derecho, que todos hemos entendido que no son derechos absolutos, que tienen que encontrar una armonía porque hay presencia de otros derechos. Pero lo plantea en el artículo 6º, ¿sí? Claramente, que el Estado garantizará la privacidad de los individuos y deberá velar porque terceras personas no incurran en conductas que puedan afectarlo arbitrariamente. Y hoy vamos a entender por qué, si la gente, y sabemos que es un derecho, por qué la gente está en esa posibilidad de decirse y recurrir a autoridades cuando sienten que se les vulnera su privacidad, ya sea por una autoridad o sea hasta por cualquier persona que sin ningún respeto, sin ninguna cultura de la protección, pero sobre todo del respeto a los datos personales de otros, puedan estarlos exponiendo. Pero dice también, y ese es creo que lo que justifica para una autoridad y para nosotros poder ser y coordinarnos con las autoridades sanitarias y de seguridad, porque dice muy claramente que solamente se limitarán por razones de seguridad nacional, como lo dice en términos de la ley, pero también por disposiciones de orden público, sobre todo de seguridad y salud pública, o para proteger los derechos de todos. Esta es la razón que nos va a dar por qué nosotros hoy tenemos que hacer una valoración de ponderación de estos derechos, pero además, ¿qué es lo que puede justificar que se empiecen a tener más datos o por qué empecemos a hablar de transferencias sin las respectivas avisos de privacidad o sin los respectivos consentimientos? Y el artículo 8 de esta ley general lo dice también muy claramente, que la aplicación e interpretación de la presente ley se realizará conforme a los dispuestos en la Constitución Política, los tratados internacionales, y entonces hoy vamos a darnos cuenta que lo que dice ese artículo primero, que toda autoridad, y nosotros somos una autoridad, tendremos que actuar conforme a los principios, conforme a los deberes que nos mandata el artículo primero en materia de derechos humanos. Y entonces hoy vamos a hablar del bloque de constitucionalidad, ¿sí? De hablar de de convencionalidad. ¿Para qué? Para que haciendo una interpretación pro persona se garantice el derecho que más proteja a las personas. Pero también nos dice que tendremos que tomar, en el segundo párrafo nos dice que tendremos que tomar o criterios para una interpretación, y que los tenemos y lo ha emitido el INAI, nosotros tenemos la facultad en los órganos garantes estatales de poder hacer interpretaciones relevantes, pero vean ustedes, hoy nos dice también que podemos tomar de aquellos organismos internacionales, y recordemos que formamos parte del convenio 108 y su protocolo adicional desde 2018. Entonces, México tiene la obligación y también tiene la facultad de hacer interpretaciones que se estén haciendo en Europa, que esté haciendo a través de la red iberoamericana, que esté haciendo España. ¿Por qué razón? Porque tenemos precisamente en estas instancias, llámese Agencia de Protección de Datos Personales Española o el Tribunal Europeo, algunas valoraciones que están haciendo en materia de protección de datos personales. ¿Para qué? Para garantizar este derecho o para encontrar armonía con otros derechos. También nos dice, en este sentido, cuando estamos haciendo esta ponderación, entonces vamos a tener que entender qué es la prueba de interés público, algo que también igual, como les decía, la ventaja de esto es que sí nos marca un procedimiento. Dice el artículo 149 que esta prueba primero pues la tendrá que hacer el órgano garante. Y esta deberá responder al análisis que hace claramente en las 3 gradas el principio de proporcionalidad. Es decir, hablar de idoneidad, ¿dónde encontramos ese fin legítimo? ¿Dónde está el artículo? Bueno, pues lo tenemos en el artículo 6º, en el artículo 16, segundo párrafo, que nos habla de este derecho fundamental. ¿Cómo podemos ver la necesidad? ¿Hasta dónde se justifica una restricción del derecho a la protección de datos personales cuando se hace presente un derecho tan fundamental o de interés público como es la salud pública ante una situación de emergencia sanitaria?
Y después tendremos que hacer esta valoración verdaderamente cuántica para ver si se justifica la prevalencia en ese momento sin que desaparezca la protección total de los datos personales ante una cuestión de seguridad, de salud pública. Y entonces vamos a tener que ver por qué tenemos elementos que son muy precisos. Por ejemplo, lo que dice el artículo 22 de la Ley General de Protección de Datos Personales. Lo dice claramente. No se estará obligado a recabar el consentimiento, fracción sexta, cuando exista una situación de emergencia que potencialmente pueda dañar a un individuo en su persona o en sus bienes. También la séptima dice, cuando los datos personales sean necesarios para efectuar un tratamiento para la prevención, diagnóstico y la prestación de asistencia sanitaria. Y nosotros, de manera muy precisa en nuestra Ley de Protección de Datos Personales del Estado de México y municipios, lo pusimos textualmente en el artículo 34, algo que no viene en la Ley General, pero que viene precisamente acorde y armonizado con este artículo 22 y con lo que más adelante vamos a ver en materia de transparencia. Dice, no será necesario proporcionar el aviso de privacidad de manera previa cuando, y dice la fracción tercera, se trate de urgencias médicas, seguridad pública o análogas en las que se ponga en riesgo la vida o la libertad de las personas en términos de la discreción en la materia. Eso lo dice claramente nuestro artículo, nuestra ley del Estado de México. Y ya cuando uno se va a la excepción del principio de información, vean lo que dice el artículo 66 de la Ley General. Dice, toda transferencia deberá formalizarse mediante la suscripción de cláusulas contractuales, convenios, colaboración o cualquier otro instrumento jurídico. Lo dispuesto anteriormente no aplica en los siguientes casos. Fracción primera, cuando la transferencia sea nacional y se realice entre responsables en virtud del cumplimiento de una disposición legal o en el ejercicio de sus atribuciones expresamente conferidas estas. Y hoy vamos a entender por qué hoy se está compartiendo información entre la federación, los gobiernos estatales, con algunas instituciones, pero esto conlleva que tiene una alta responsabilidad porque nos obliga a tener medidas de seguridad. ¿Por qué? Porque debe haber responsables. El problema es que se estén haciendo esas transferencias sin atender esto, ni tener las medidas necesarias de seguridad. El artículo 70 claramente también lo dice, que el responsable podrá realizar transferencias de datos personales sin necesidad de requerir el consentimiento del titular en los siguientes supuestos. Transferencias entre responsables por facultades propias o compatibles o análogas. Y hoy vamos a entender por qué la Secretaría de Seguridad Federal le manda a la Secretaría de Seguridad Estatal. Pero también dice que el tercero, que exigirá la investigación y la persecución de los delitos, así como la protección y administración de justicia. Y entonces hoy vamos a entender por qué en algunos estados hoy se habla de que se va a compartir estas bases de datos para las instancias de seguridad pública. ¿Para qué? Pues para hacer valer lo que algunos estados están empezando a tipificar como delitos por no cumplir con el confinamiento. Entonces, son situaciones que nos llevan a que vamos a tener que entender que vamos a coordinarnos y vamos a transferir bases de datos. Y la quinta de este artículo 70 dice, sea necesario para la prevención o el diagnóstico médico, la prestación de asistencia sanitaria, tratamiento médico o la gestión de servicios sanitarios. Es lo que estamos viviendo. Es lo que estamos viviendo. Entonces, vamos a darnos cuenta, no es que desaparezcan los principios siguen vigentes, pero hoy tienen una naturaleza diferente porque estamos en una situación de emergencia. Estamos en una situación donde los órganos garantes tenemos que cumplirnos en aliados de las autoridades estatales, sobre todo para lo que viene en los próximos meses. Estos principios se tendrán que amoldar a partir de la situación en particular. Lo que sigue presente en su naturaleza, en su modalidad como están siempre, son los deberes y las responsabilidades. Con mucho cuidado con el que tiene que ver con el deber de seguridad, que sí se tendrá que ajustar de acuerdo a las necesidades y mandatos o calidad de la información que se esté manejando. No es el mismo deber de seguridad que tiene en materia las instancias de salud que las que tendrán las de seguridad pública, o los C4 o los C5, donde se tendrán que utilizar estas tecnologías de información para ver de qué manera los que lleguen a utilizar estas plataformas para poder reportar situaciones de riesgo o situaciones de necesidades de tratamiento se puedan hacer con el respeto derecho a la privacidad y la no vulneración de este derecho humano. Les decía las medidas, porque en materia de seguridad tiene que guardar una trazabilidad o a partir del tratamiento de las bases de datos. ¿Por qué? Porque las medidas de seguridad administrativas, técnicas o físicas o el nivel de seguridad dependerá de la información o de la cantidad, ¿sí?, que se tenga en estas bases de datos. Y hoy vamos a entender lo que les decía hace rato yo,
no puede ser un sistema de tipo lineal, tendrá que ser de tipo, un sistema complejo que se adapte ¿a qué? A partir de la trazabilidad del dato, a partir de las necesidades de cada una de las instituciones públicas. Esto puede parecer muy complejo, pero no. La ventaja de este modelo es que se adapta a partir de lo que requiere cada institución, la finalidad del tratamiento y lo que se busca para complementar las políticas públicas. Por eso creo yo que en materia de datos personales y el reto que tenemos, vean lo que empiezan a decir esas autoridades a nivel internacional. Ya no se habla y dicen ellos, estamos ante una amenaza de una extinción y la gente ni siquiera lo sabe. Hoy hablamos y todos empezamos a preguntarnos cómo va a ser la vida después de esta contingencia. Antes hablábamos de globalización, hoy se habla de glocalización. Esa posibilidad que estamos entregando información ante una amenaza que nos provoca más miedo al decir, pues quiero tener la certeza o quiero que me ayuden porque puedo estar con este contagio, ¿no? Les decía, empezamos a ver casos de éxito. Perdón, ¿habla alguien? Ah, no. Estamos ante estas situaciones que son ejemplos y nos empieza a llamar la atención y empieza esta cuestión, ¿por qué Corea del Sur? ¿Por qué Singapur? ¿Por qué Hong Kong? ¿Por qué China lograron, ¿sí? Hacer un uso efectivo de las tecnologías que les permitió pues estar trabajando con estas estadísticas de que hubo menor mortalidad, hubo un control más efectivo respecto a aquellas zonas donde se dieron estos primeros brotes. Se empieza a cuestionar, ¿sí?, si esta protección de los datos como derecho humano no es una limitante para el tema de la investigación, para todo el potencial que nos da la inteligencia artificial. Se empieza a querer justificar que esto limita la investigación. No, no, vamos a ver más adelante que los desarrollos tecnológicos tienen que servir a una humanidad, pero una humanidad que respete los derechos humanos, que respete la dignidad humana. La tecnología, si no sirve para hacer una sociedad cada vez más igualitaria, más respetuosa de los derechos humanos, pues es una tecnología y una sociedad que tiende al fracaso. Lo dice muy bien el filósofo superior Bill Chung Han en su paper La sociedad de la transparencia. Es un panóptico digital donde somos observados y observamos y perdemos todo el respeto a la dignidad humana. Fíjense, esto sí preocupa. Esto que se empieza a cuestionar en Europa, donde muchos se empiezan a voltear y dicen, ¿no es mejor los regímenes autoritarios porque fueron más efectivos en el control y en el manejo de esta crisis? Llámese China, llámese Corea del Sur, o sea, esos países asiáticos que tienen una particularidad, no tienen normatividad en protección de datos personales. No lo visualizan como un derecho humano y se cuestionan si las democracias constitucionales no son o han sido un fracaso. ¿Por qué? Porque no son capaces supuestamente de controlar esta pandemia o este reto. Y como les digo, hay un cuestionamiento sobre todo por lo que viene después. ¿Por qué dicen? Es que no se potencializan en una sociedad democrática las tecnologías. Mentira, mentira. Con más razón, en el tiempo y en sostenibilidad, cuando se tiene una visión de derechos humanos, es más fácil que las democracias logren ser permanentemente un desarrollo y momentáneamente los regímenes autoritarios tendrán ese momentáneo de éxito, pero después entran al fracaso. Por eso esta pregunta, y también ojalá sea un tema de debate al final, para ver ¿qué responde mejor? ¿Lo democrático o el enfoque autoritario? Y esto ya se lo empiezan a cuestionar. Les decía, en Europa, en España particularmente, decíamos, y hoy vamos a entender a lo mejor por qué nos falta mucho en México hablar de una cultura de la protección de los datos personales o una cultura del respeto a los datos personales. Porque allá se sanciona cuando una persona comparte información que no le pertenece. Allá verdaderamente se hacen efectivas estas medidas de apremio cuando ya dejemos de que en su autodeterminación comparta en redes sociales información de él. El problema es cuando va información
de una persona que no le compete a él, y por eso a lo mejor vamos a entender hoy Ley Olimpia en México, vamos a entender el tema del derecho al olvido, vamos a entender cómo se violentan derechos de terceros, entendiendo, creyendo que las tecnologías y las plataformas es para un actuar libre. Mentira. Los derechos en el ámbito digital siguen vigentes, así lo ha dicho la Carta de los Derechos Humanos y Principios del Internet del 2015 de la ONU. Les decía, hoy, por ejemplo, y es algo que a lo mejor, esto se lo decían hace 15 días, el debate que se tenía en Europa, donde dicen, ¿qué vamos a hacer para que vivamos o controlemos este tema del COVID-19 en los siguientes meses? Y ellos hablan en Europa de utilizar las tecnologías de la información bajo dos modelos, uno que es de tipo centralizado y otro que es de tipo descentralizado. Ellos lo han dicho claramente, vamos por el descentralizado. ¿Por qué? Porque le damos la facultad a la persona que tengan estas tecnologías y que ellos manejen, como ya lo han hecho de manera responsable, su posible, ¿sí? Información que ponga a la vista quién ha salido positivo, pero además quiénes son casos sospechosos. El problema que si lo hacemos en México, si nosotros compartimos información, es una práctica común. En la medida que tenemos información de otras personas, no dimensionamos el riesgo y lo compartimos y provocamos situaciones de vulneración, de discriminación, y empezamos a dañar no solamente a él, a toda la familia. Y hoy tenemos situaciones de verdad, tan caóticas como el hecho de correr a familias, no permitir entrar a familias de ciertas comunidades, aislarse, y eso a la postre, cuando venga la recuperación de las actividades, nos va a llevar a una situación verdaderamente caótica. ¿Por qué se ha planteado que México tiene que trabajar con un modelo centralizado? ¿Por qué? Primero, porque no tenemos las condiciones de desarrollo de países europeos. Segundo, no tenemos los recursos para poder hacer las pruebas o la cantidad de pruebas que al menos en la media se requerirían, como países de la OCDE que están hablando básicamente de 33.9 pruebas por cada 1,000 habitantes. No hay la capacidad ni económica, ni tenemos tampoco ese claro manejo de estas zonas donde estén en riesgo. Por eso, haciendo un análisis de tipo de gestión estratégica para ver las posibles acciones estratégicas que se deben de hacer en cada una de las fases o en cada uno de los contextos que tendremos que atender en nuestro país como país federal, tenemos que entender que nosotros podemos estar, y lo estamos viviendo yo creo que en la medida en que compartimos información, que de repente se comparte información sin una correcta protección de datos personales, y tenemos situaciones, como lo vimos al principio, de notas exponiendo información, exponiendo a los familiares, siendo los familiares víctimas de discriminación, de amenazas, situaciones como las que vimos en un primer momento que se anunciaba en los hospitales COVID y se amenazaba o no querían que estuvieran ahí, y hoy se requieren. Hoy nos damos cuenta que requieren. Perdón. No, ¿está bien? Entonces, y el modelo centralizado, fíjense, el modelo centralizado tiene que trabajar de esta manera y creo que está puesto. Así lo acaba de anunciar el presidente de la República la semana pasada, cuando habló precisamente del rol que van a jugar las entidades federativas, del rol que van a tener que jugar hoy los gobiernos municipales, del rol que vamos a tener que entender que tenemos que involucrar a otras instituciones públicas, llámense, les decía, las áreas de salud, pero no solamente los hospitales públicos. Hoy nos estamos enterando, por ejemplo, de que resulta fundamental saber cuántas pruebas hicieron los hospitales privados y qué información tienen ellos que hoy se va a concentrar. ¿Para qué? Para hacer una política de estado emergente y diseñar las respectivas políticas públicas donde tendrán que participar los gobiernos estatales, los gobiernos municipales, a través de sus áreas de salud, sus áreas de seguridad pública, los C4, esos centros que nos permitan coordinarnos para atender situaciones de emergencia, para también tener controles y aquellos cinturones donde empiece a estar resurgiendo de manera masiva estas áreas de contagio. Lo tenemos que entender de esa manera porque tenemos que trabajar, como les decía, a través de este modelo centralizado, pero
aprovechando lo que dice nuestro título quinto de nuestra Ley General de Protección de Datos Personales, utilizar de una clara y efectiva transferencia nacional. Transferencia entre autoridades, entre órdenes de gobierno, entre diferentes instituciones, también trabajar con la gente para utilizar pues eso que tenemos, que somos un país que utiliza muchas tecnologías de la información, que tenemos muchos dispositivos móviles, pero hagámoslo de manera responsable y que la tecnología sirva para responder a esta contingencia y que inmediatamente México pueda ser un modelo a seguir para otros países, demostrando y respetando esta protección de los datos personales como un derecho fundamental, sin violentar y digamos, otros derechos o armonizándolos. Decíamos, la tecnología nos debe de servir, sí, para eso se creó esta tecnología. Lo estamos viviendo ya se está hablando de estas plataformas que se están desarrollando en Europa, que se están desarrollando en Estados Unidos, en esos grandes transnacionales que tienen toda la capacidad y que, bueno, pues va a ser precisamente una opción para poder interactuar y para poder reincorporarnos rápidamente en nuestras actividades económicas. Les decía, ¿son retos importantes? Sí. Es una situación que sigue y seguirá estando presente en materia de ponderación de derechos. Se justifica si lo hacemos correctamente, respetando, como les digo, esta situación, que tenemos situaciones de competencia, sí las tenemos situaciones de competencia, aprovechemos esa competencia que se da en particulares para sacar beneficios de tipo social, ¿sí? Les decía, ya son cosas que muchos, por ejemplo, esto que les hablaba de modelos centralizados y descentralizados, dicen ellos, ya es algo superado. Ya estamos hablando ya de esta realidad. Cada uno de nosotros en nuestro país son millones de mexicanos los que tienen estos móviles, los que utilizan estas tecnologías. Creo que lo hemos aplicado o no le hemos sacado el potencial. Hoy tenemos la posibilidad de sacarle ese potencial para poder atender y para poder dar salida. Lo están haciendo los países desarrollados, pues con más razón lo tendremos que hacer nosotros ante esa posibilidad. Y miren, esto, yo no sé cuántas entidades federativas, ahorita la verdad no me he dado a la tarea de revisar cuántos más, pero este es un claro ejemplo de lo que está haciendo, de lo que ya representa esta transferencia de datos personales en materia de seguridad. Lo hizo Querétaro. Anunció que va a compartir esta base de datos para que las instancias de seguridad tengan la información de aquellas personas que son positivos y que se les pide que se queden en sus domicilios y que no salgan a contagiar. ¿Por qué razón? Pero volvemos a lo que ha sido práctica común en México. Lo hacen porque hay una reforma que se propuso en el Congreso del Estado de Querétaro, donde se va a sancionar de 4 a 6 años con prisión. Volvemos a olvidarnos de las otras dos etapas, la preventiva y la disuasiva, donde los órganos garantes de protección de datos personales en las siguientes entidades federativas podemos participar. ¿Por qué tener que llegar a la sanción cuando podemos estar haciendo una situación de prevención con las áreas de seguridad para que estas personas que ya cuando se sancionan es porque ya salieron y porque ya contagiaron a más personas y tenemos víctimas? No, lo que hay que buscar es evitar que se tengan estas víctimas. Y entonces vamos a entender qué retos nos vienen para nosotros. Tendremos que entender que vamos a tener que voltear a grupos vulnerables porque los hemos descuidado. Los niños, los adultos mayores, tendremos que establecer este tipo de monitoreo, de mejores prácticas, espacios de diálogos. Hoy nos vamos a dar cuenta que tenemos que modificar nuestra normatividad. Tendremos que incorporar el tema de los derechos digitales. Tendremos también que ser más precisos que en materia de salud pública se tiene que hacer una prueba de interés público donde la salud pública se tiene que proteger en mayor medida, pero no lo tenemos bien determinado. Tenemos en materia de seguridad pública, pero no en salud pública. Hoy tenemos también cuestiones de interferencia en materia de la Ley Federal de Telecomunicaciones, lo dice el artículo 189, 190, pero no lo tenemos por cuestiones de seguridad, pero no lo tenemos por cuestiones de salud pública. Y eso es necesario. ¿Para qué? Para que se tenga un claro respeto. Lo que viene, esto va a ser un reto, porque, por ejemplo, hoy se ha demostrado en países como Israel que el tema del tratamiento con plasma de las personas que han salido airosas del tratamiento de este virus, pues es un mecanismo
de efectivo para el tratamiento que se acorta. Y eso lo requerimos porque si no, no vamos a poder potencializar toda la infraestructura que tenemos en materia de salud. Pero esta base de datos, como lo anunciaron las autoridades, se va a hacer obligatorio. O sea, van a compartir esta base de datos de aquellas personas que salieron, bueno, que se recuperaron una vez que entraron a tratamiento. Y además, esa información que nos han dicho que tiene que ser mayores de 18, menores de 65 años, tendrán que haber salido 2 veces de, digamos, negativos en las pruebas que se hagan, con 12 días de anticipación y además no tener ninguna enfermedad, llámese degenerativa. Entonces, es información que nos va a representar un reto. ¿Quién maneja esta información? ¿Qué tipo de permisos? O sea, de verdad, esta base de datos sabe las instancias de salud pública y también de seguridad, cómo se debe de manejar. ¿Quién lo va a hacer? En los estados, ¿quién lo va a manejar? ¿Por qué? Porque resulta fundamental tener claramente ubicada aquella persona que salió airosa de este tratamiento. Y vamos a tener que conocer mucha información que es de tipo, ¿sí?, confidencial o de tipo privado. Y tendremos que tener esos datos, pero con la respectiva responsabilidad que implica tener esa información. Les decía, nosotros o lo que hemos tratado de plantear es cómo tendría que hacerse este procedimiento y es algo que no teníamos contemplado o al menos hasta ahorita no lo habíamos enfrentado, pero es al menos lo que nos viene más adelante. Estamos hablando de datos biométricos, estamos hablando de datos genéticos que caen en la situación de datos de tipo sensible. Vamos a tener también mucho cuidado porque a la postre esta información va a tener consecuencias en un futuro y no sabemos qué va a pasar o con quién se pueda compartir esta información, que sería grave que estuviera en manos de gente que no pudiera o que no tuviera ese sentido de bien social. Esto ya también lo estamos viviendo. Vamos, ya lo que vivimos hoy en día con aquellos municipios que se consideran que están en condiciones de reactivarse o bien la entrada del papel que tendrán que hacer los estados, vamos a tener esta presencia de las famosas 2 curvas entre el de salud y el económico y tendremos que alcanzar ese reto para hacer correctamente y no nos equivoquemos porque si nos equivocamos, las consecuencias van a ser muy dolorosas en materia de salud, en materia económica, también en generación de pobreza, en situaciones de vulneración. Y entonces tenemos que tener mucho cuidado, pero no es una responsabilidad exclusiva de los gobiernos estatales para algunas áreas. Creo que hoy tenemos, como nunca, los órganos garantes que trabajar. Es la oportunidad para hacerles ver a todas las autoridades, llámense federales y municipales, la importancia que tienen los órganos garantes. Si hay una instancia que tiene la capacidad para que se convierta en relevante de estos retos que se tienen, somos los órganos garantes. Como nadie sabe hacer esto más que nosotros y poder cumplir con ese mandato constitucional que nos da de la garantía de estos derechos. Va a ser la única manera, yo no veo otra manera, porque no hay forma de regresar a reactivar la economía, a reactivar cualquier actividad, si no vamos de la mano con políticas públicas y acciones muy efectivas donde las tecnologías de la información sean fundamentales para lograr el mayor de los éxitos. Creo que en la medida en que cada entidad federativa, cada municipio, cada comunidad logre mejores resultados, va a ser en la medida en que se trabaje de manera coordinada y donde los órganos garantes lleven la voz cantante. Sería cuanto. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro.